visitando hace un tiempo, abrácese de la presencia de Dios, entienda que este lugar es su casa, el lugar donde mora su presencia, el lugar donde el Señor quiere edificarnos. Todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en este tiempo, quiere hacerlo también con vos y con toda tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Es un tiempo especial, es un tiempo donde hemos proclamado el año del retorno. El año donde el Señor está haciendo volver todas las cosas y en primera instancia está haciendo volver nuestro corazón al Padre. Y el corazón del Padre se está volviendo a los hijos. Eso es un abrazo y una restauración completa, una restauración familiar. Él hará volver. Esa palabra la hemos estudiado en su original, tiene muchas implicancias. La palabra es shub. Es una palabra hebrea. Yo no voy a hablar en hebreo porque no lo soy, pero simplemente quiero recordar que la palabra en su original tiene un montón de implicancias, un montón de cuestiones que nosotros tenemos que tener presentes. Por ejemplo, la palabra shub es volver, es lo que el Señor nos está diciendo, que nosotros necesitamos retornar, que necesitamos volver al origen, que el Señor va a restaurar todas las cosas, que va a volverlas al inicio, que va a hacer que nosotros podamos posicionarnos en el lugar en el que tenemos que estar y de ahí subir, de ahí entender que el Señor quiere llevarnos en aumento, que no quiere que nos detengamos. También la palabra significa convertir, también implica arrepentimiento, también nos hace ver que es una restauración de parte del Señor. También podemos ver, por ejemplo, que esa palabra dice que tenemos que reunirnos. Miren, abracémonos de cada una de esas verdades que el Señor traslada por medio de esta definición. También implica reconciliar, implica regresar. Y acá hay algo muy importante. También esa palabra nos hace ver que necesitamos cambiar la actitud. Ahí seguramente lo van a estar poniendo en pantalla. También deja ver que necesitamos en primera instancia cambiar nuestro corazón. Eso es un renuevo del Señor. Que se convierta nuestro corazón a Cristo de forma completa. Cuando Él aparece en nuestras vidas, perdona nuestros pecados, comienza un proceso de liberación. ¿Cuántos entienden eso? Hemos sido liberados por medio del abrazo de Jesucristo. Entonces se apertura un camino para que nosotros, a medida que vamos conociendo su palabra y que se manifiesta la verdad, dijo Cristo, conoceréis la verdad y la verdad traerá libertad. Entonces hay un camino de liberación. Todo lo que nosotros vamos asumiendo, todo lo que nosotros vamos abrazando, trae libertad a nuestras vidas. Él dice que vivificó nuestro espíritu. Él dice que está liberando nuestra alma. Pero por último dice que va a ejercer una transformación en el cuerpo. Y yo digo amén. Eso va a ocurrir en el tiempo de su venida. Pero también, claramente, por medio de la administración de su palabra, nosotros vamos cambiando el semblante. Yo digo amén. Muchos de nosotros hemos llegado abatidos, angustiados, en amargura. Pero bendito sea Dios que salió a nuestro encuentro y todo eso cambió. Cambió el manto de cilicio, el manto de luto y nos puso un manto de gozo perpetuo. Siempre. Entonces, todas estas implicancias el Señor quiere cumplirlas en nuestras vidas, en nuestras familias y en toda la iglesia de Cristo. Es tiempo de retornar al Señor. Amén. Porque un día, claramente como dijo el salmista, a la casa de mi Padre volveré y moraré por largos días. El Señor viene por su iglesia. Es un año maravilloso. No estamos fechando claramente, porque quizás algún desprevenido, algún distraído, alguno que quizás no está entendiendo en plenitud lo que estamos proclamando, pueden llegar a confundirse y creer que estamos diciendo que el Señor viene en este año. No estamos diciendo eso porque dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero lo que sí sabemos es que Él fecha con acontecimientos, Él fecha con señales. Él está diciendo claramente que viene pronto y todos los escenarios están listos para el retorno del Señor.
Más allá de que proclamamos el año del retorno del Señor, también resulta ser una verdad que Él puede venir en este tiempo y nosotros tenemos que estar listos. Así que nos vamos a abrazar de esta verdad para entonces comprender el retorno, el volver, eso que el Señor quiere hacer, regresar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos hablado acerca de hacer volver, hemos estado hablando acerca de la mesa del amor, hemos estado hablando de todas las implicancias que tienen que ver con esta definición, con todo lo que Él está haciendo. Entonces nos vamos a abrazar fuertemente. Dice la voz apostólica, representada en el apóstol Pablo: así como Cristo se abrazó de mí, ahora yo me quiero abrazar de Él y no soltarme nunca más. Amén. El título del mensaje en este día le he puesto: vuelve en amistad con Dios. Vuelve en amistad con Dios. Volvamos en amistad con el Señor, porque tiene grandiosos beneficios para toda nuestra vida, primero espiritual y luego natural y material, y también todo lo que tenga implicancia en las facetas que llevamos adelante en este camino maravilloso al cual el Señor nos ha traído. Amén. Y en la versión Reina Valera 1960, el libro de Job, en el capítulo 22, en el verso 21, dice de esta forma. Vamos a buscarlo, si no seguramente aparecerá por ahí. Y vamos a rogarle al Señor, vamos a rogarle al Espíritu Santo, vamos a sujetar todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a la palabra, porque la palabra no vuelve vacía, mis amados, cumple el propósito por el cual va a ser enviada. ¿Cuantos dicen amén? Y a su tiempo, en la sola soberanía del Señor, dará fruto al 30, al 60 y aún alcanzará el 100. El 100, la estatura de la plenitud, el 100. Entonces no nos vamos a conformar, nos vamos a hacer cristianos nominales, vamos a ser creyentes que caminan abrazados de su Señor y que quieren evolucionar. ¿Amén? ¿Lo encontró? Job capítulo 22, verso 21 marca un principio y dice así: vuelve ahora en amistad con Él. ¿Y qué dice? Y tendrás paz. Qué maravilloso, yo vengo ministrando en el nombre de Jesús, que conforme nos acercamos a Dios, encontramos paz. Una paz no como el mundo la da, así dijo Jesús. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no tiene que ver con meras tranquilidades o pozos o lugares en donde de forma efímera estamos tranquilos, valga la redundancia. O tenemos una paz como el mundo la da, en donde quizás si estamos holgados en nuestra economía o tenemos salud plena, en fin, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el sistema nos hace reconocer como algo bueno, y dentro de esas cuestiones claramente hay cosas buenas, pero nunca serán mayores que la que ofrece el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos solamente en esa mirada, cuando venga el abrazo de Dios, cuando venga la paz que Él quiere darnos, quizás no la vamos a reconocer. Por eso es bueno reconocerla hoy, entender que si nos acercamos a Dios, vamos a tener verdadera paz. Eso es lo primero que el Señor quiere ministrarnos, paz. Cada vez que Él se acercó, cada vez que Él hizo su aparición, y Él la está haciendo hoy, mis amados, cada vez que Él se hace presente, lo primero que nos traslada es paz. Cuando Él resucitó, cuando Él estaba glorificado, cuando Él traspasó esas paredes, porque dice que las leyes físicas no podían detener al Señor. Y estaban ahí los discípulos, estaban angustiados, estaban confusos, estaban en una situación de aflicción, y apareció el Señor y les dijo: paz a vosotros, amados, tengan paz del Señor. Iglesia de Cristo, tengan paz del Señor. Familias que le pertenecen al Señor, tengan paz. Mi amado hermano, mi amada hermana, tené paz. Pero dice que hay una clave. Dice que hay una forma en la que nosotros podemos permanecer en ese lugar. Y tiene que ver con volvernos en amistad con Él. ¿Y eso tiene que ser cuándo? ¿Qué dice la Escritura? Ahora. ¿Cuándo? Ahora, hoy. No esperemos hasta la última hora del día.
El Espíritu Santo se está moviendo en favor nuestro. La palabra de Dios la está avalando. El Espíritu Santo nos guía a Cristo. Y si tenés falta de paz, en el nombre de Jesús, yo vengo proclamando su palabra, que conforme nos volvemos en amistad con Él, viene la paz de Dios para nosotros. Amén. Y eso es ahora. Nos vamos a tomar unos segundos y vamos a decirle: Señor, quiero de tu paz, quiero de tu paz, quiero esa paz. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para acercarme en amistad con vos. Y para permanecer para siempre en esa presencia maravillosa que trae plenitud para siempre. Amén. Dice así el concepto. La palabra de Dios, como un principio, toda la Biblia nos deja ver que esa palabra, las Escrituras nos enseñan que nuestra vida de fe tiene que ir en aumento, en continua evolución. ¿Cuántos dicen amén? Porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo será ese día? Con el retorno del Señor. Ese día será perfecto. Será terrible para los que están fuera del Señor. Por eso hay dos cuestiones que tenemos que tener bien claras, mis amados. Prepararnos para la venida del Señor y para ser levantados por Él, pero también predicar al mundo sobre la salvación que viene a través de Jesús. Porque dice que va a ser un día terrible, el día del Señor, previo a la tribulación, que dice que será un tiempo como nunca antes se ha vivido. Miren si ocurren cosas terribles hoy, pero la Biblia dice que en el tiempo tribulacionario las cosas van a ser mayores, como nunca antes. El Señor no está queriendo asustarnos, el Señor está queriendo prepararnos y que estemos listos para ser levantados y no tengamos que pasar por ese tiempo. La iglesia no fue preparada para pasar por la tribulación. La iglesia novia, la iglesia esposa, la que se va a casar con Él, dice que tiene bodas preparadas en los cielos. Por cierto, dice el Señor, las bodas ya están listas y están preparados los vestidos. Vestiduras celestes, vestiduras celestiales, las acciones justas de los santos. Y en esto de aumentar, y en esto de crecer, y en esto de avanzar, tenemos que comprender, por ejemplo, que el último lugar y a alcanzar, pero que en definitiva tiene que ser el lugar donde nosotros tenemos que mantenernos, ese es el vuelve al primer amor, vuelve al lugar de las primeras obras. Porque si no, dice la Escritura, voy a quitar el candelero, voy a quitar lo que alumbra. El Señor nos está advirtiendo, pero el Señor nos está amando con locura. El Señor está desesperado para que nuestro candelero siempre esté encendido, que estemos llenos del Espíritu Santo, que podamos entender que en Él hay vida y hay vida en abundancia, y quiere que nosotros podamos crecer y alcanzar la estatura de Cristo. Amén. Por ejemplo, hay 5 estadios en la vida del creyente. Y eso nos va a ayudar a comprender un poco más lo que implica vuelve en amistad con Dios. Y está hablando de una amistad, de un apego, de un lugar seguro. Creo que podrán comprender que en sus definiciones, es más, cada uno de nosotros podemos entender lo que es tener un amigo. Y no es tan fácil tener un amigo. Los de Facebook no son, mis amados, Eso no es una realidad. Eso claramente es falso. No disminuyamos la concepción, el efecto, lo que implica una amistad. Conlleva muchísimo tiempo. Es más, solemos decir muchas veces, si tengo que contar los amigos que tengo, los dedos de la mano me sobran, decimos. Es una realidad, en parte. Pero así como Dios nos hace entender cuál es el verdadero amor, porque Él es amor y porque Él nos amó primero y entonces nosotros podemos amar, entonces también Él nos enseña lo que significa la amistad, que no tiene que ver con compañerismos, que no tiene que ver con los que están cerca, tiene que ver con una relación íntima, con una relación espiritual, con algo que nos va a llevar a un lugar exclusivo, entiéndase esa definición,
algo entre nosotros y Dios. Por eso nos está diciendo, volvamos en amistad con Él. Entonces habrá paz, será quitada toda confusión, todo será más claro que el mediodía. Y eso es lo que la iglesia de Cristo necesita. Estar en amistad. Esa evolución, por ejemplo, tiene 5 estadios, le decía. Uno de ellos es el de oyente. Todos hemos llegado al Señor como oyentes. Nos hemos sentado en un lugar, o en una casa, o en la calle, o en el colectivo, o en donde fuese, alguien nos presentó el evangelio de la salvación de Cristo. Escuchamos de Él. Luego, nos acercamos a una congregación, nosotros conocemos como la iglesia, como la casa de Dios, y nos hemos sentado y empezamos a escuchar. Eso nos posiciona como oyentes. Pero luego, de tanto escuchar, empezamos a creer. Pero creer no como en la primera instancia, cuando recibimos al Señor, sino que empezamos a abrazar todas las verdades que Él traslada. Comprendemos que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Entonces, cada vez que nos presentamos en la casa de Dios, el predicador, el que enseña, el que ministra, comienza a trabajar, comienza a hacer la mano extendida de Dios para que nuestra alma comience a liberarse. Entonces comenzamos a creer porque hay efectos en el orden positivo para nuestras vidas. Porque todo lo que viene de Dios es bueno y es para nuestro beneficio. Entonces comenzamos a creer. Las cosas empiezan a cambiar, hay pequeños cambios. Y la Biblia dice que si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondrá el Señor. Entonces esos cambios, eso que comencé a entender, lo empecé a poner por obra y el Señor comenzó a actuar. Entonces entendí que por medio de creer empiezo a ver la gloria de Dios. Entonces ya no soy un simple oyente, ahora soy un creyente, hecho y derecho. Me siento, escucho y hay algo que empieza a hacer el Señor. Luego tengo la necesidad, esa es una necesidad del que fue abrazado por el Señor. Y es una verdad y un principio establecido por su palabra. Él dice que nos sacó de tierra de servidumbre para que podamos servir a un Dios vivo. O sea que antes servíamos a la muerte porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero conforme Cristo nos alcanzó y perdonó nuestros pecados, nos sacó de las tinieblas y nos trajo la luz. Y ahora también servimos. Ahora también empieza a pasar algo en mi corazón. Y claramente es maravilloso que podamos servir en la casa de Dios, porque dice que Él nos ha dignificado. Él nos tuvo por dignos poniéndonos en el ministerio, en la obra de Dios. Y es hermoso eso que empieza a acontecer en mi corazón de poder servir. Porque ya sigo al Señor, ya no soy un simple oyente, ya no soy un simple creyente, sino que ahora me convierto en discípulo, quiero seguir a Cristo. Entonces para seguir a Cristo tengo que tomar mi cruz cada día y seguirlo. Donde Él va, yo quiero ir. Y lo quiero hacer a la manera de Dios. No como a mí me parece, no como a mí me conviene, no como yo entiendo según los conceptos que traigo de afuera, sino conforme al sacerdocio eterno de Cristo. Porque esos principios son los que traen beneficio para mi vida. Siempre. Entonces seguimos creciendo. Pero también, mis amados, en primera instancia lo que tenemos que comprender es que somos siervos de Cristo siempre. Somos embajadores de Cristo siempre. Somos representantes del Señor en el lugar en el que nos encontramos. Si somos papás, nuestro primer servicio tiene que ver con eso. No, pero yo quiero ser el líder a las naciones. No, pero yo quiero ser el apóstol galáctico. Yo quiero profetizar y que los cielos se abran. Gloria a Dios por eso. Eso acontece. Eso es una verdad. Pero eso tiene que hacerse en orden. Nuestra casa tiene que estar en orden. Nuestros hijos tienen que estar en sujeción. Porque dice la Biblia, ¿cómo voy a querer gobernar a la iglesia de Cristo? ¿Cómo voy a querer gobernar
todo lo que pertenece al ministerio si antes no puedo gobernar mi propia casa? Entonces Dios está preocupadísimo y se está ocupando en fortalecer nuestra casa, en fortalecer nuestros vínculos, en entender que hay ministerios que se llevan adelante. Por ejemplo, el que se nos fue concedidos a todos desde el momento en que fuimos perdonados de nuestros pecados, es el ministerio de la reconciliación. Entonces vos abrazaste a Cristo y tenés a alguien en tu familia que no conoce al Señor, lo tenemos que reconciliar con Dios. Es un ministerio hermoso. Y a veces el trajín hace que nos olvidemos de esa verdad, porque dice que somos oidores muchas veces olvidadizos. Por eso no nos podemos quedar en el estadio de oyente, porque el oidor, por simple oidor, dice que se olvida de las cosas. Entonces tenemos que dar un paso hacia adelante. Tenemos que ser creyentes, tenemos que creer en todo lo que el Señor nos ofrece. Abrazarnos. Algunas cosas vamos a entenderlas y algunas el Señor nos las hará entender en el camino. Porque si vamos de la mano con Él, entonces tendremos una comunión íntima con Él. Entonces, primero la casa, en orden. Y luego, claramente, tenemos que tener la virtud dada por el Espíritu Santo para poder ofrecer nuestra vida al servicio del ministerio. Y eso es algo sublime, mis amados. Eso es algo que se le fue concedido a la iglesia. Ser discípulo, ser aprendiz. Entender que necesitamos sentarnos a aprender. ¿Y qué va a acontecer luego? Vamos a crecer, yo digo amén. Vamos a alcanzar la estatura de siervos, que es distinta a la del discípulo. Porque un siervo es un esclavo. Yo digo amén. Yo no soy esclavo de nadie. Bueno, si nosotros nos sentimos de esa forma, dice la Biblia que somos hijos del diablo. No se ofenda, mi amado, así dice la Escritura. Porque dice que los judíos que habían creído en Él se acercaron y le dijeron: nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. A nosotros nunca nos han agarrado, ni nos han sujetado, ni nos han tenido por esclavos. Y se presenta a Jesús y les dice: si el Hijo os libertare, los saca de la esclavitud, pero teniendo una implicancia que en la antigüedad los esclavos tenían un cumplimiento, tenían un tiempo de esclavitud. Luego de ese tiempo tenían la libertad, valga la redundancia, de hacer y llevar adelante sus vidas como mejor les parecía. Pero como en muchos casos, los que eran sus amos, en el orden natural, los trataban como una familia, los cuidaban, y más allá de que tenían una condición de esclavos, eran amados. Dice que esos esclavos, esos doulos, dice que se ofrecían por amor. No se querían ir de esas casas. Y le decían a sus amos: nos vamos a quedar, pero ya no queremos que nos pagues. Ya no queremos estar en esa estatura. Nosotros, de ahora en adelante, lo vamos a hacer por amor. No nos caratula, no nos posiciona en un lugar feo, en un lugar denigrante el ser esclavos, porque nosotros somos esclavos de Cristo y Él tiene un cuidado de nosotros, y no hay nada mejor que estar bajo el cuidado de Cristo, bajo sus bondades, cercano a Él, uniéndonos en amistad con Él. Por eso el siervo, mi amado, es un esclavo del Señor. Entonces, cuando Él pide algo, nosotros no tenemos excusas. Y hablo de excusas vanas, porque ¿cómo podríamos refutar la palabra del Señor cuando está siendo abrazada por una verdad, por un beneficio, por un consejo? ¿Cuánto más si hemos alcanzado esta estatura? Ya no somos oyentes, ya no somos creyentes, ya no somos discípulos, ahora somos siervos. ¿Hemos perdido los otros estadios? No, porque seguimos oyendo, porque seguimos creyendo y porque seguimos siendo discipulados por el Señor. Pero ahora somos siervos y tenemos que bregar por mantenernos en esa posición.
sin perder las otras. Las otras están dentro de lo que ahora yo soy. Pero puede que cada uno de nosotros estemos en diferentes estadios, pero todos fuimos llamados a seguir creciendo. Sea el lugar en el que te encuentres, si te abrazás del Señor, si volvés en amistad con Él, tendrás paz. Y luego dice la Escritura, todo te vendrá a bien, todo te va a salir bien. Dice el profeta, díganle a los justos que les irá bien. Mi amado hermano, conforme fuiste justificado por el Señor, las cosas te van a ir bien. Bien. ¿Y ahí se termina? Claramente que no. Porque también la Escritura nos deja ver apertura. Job marca un principio. Evidentemente, nosotros en algún tiempo éramos totalmente amigos del Señor. Estábamos con Él. Eso fue antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del cosmos. Dice que el Señor ya nos tenía en cuenta. Miren el privilegio que tenemos, que antes de que fueran fundadas todas las cosas, el Señor ya nos tenía en cuenta. Ya nos tenía en cuenta. Pasajes de las Escrituras dejan ver que nosotros ya hemos decidido por el Señor. Él nos ha enviado para que nosotros podamos tener un proceso de perfeccionamiento y para que podamos, por medio de la predicación del Evangelio, encender a los indecisos. Porque dice que en la creación hubo decisiones. Es más, dice que la tercera parte de los ángeles siguió a Satanás. Entonces hubo una decisión en otro tiempo. El Señor nos haga entender y el Espíritu Santo traiga convicción de lo que somos delante del Señor. Llamados, escogidos y fieles. Yo digo amén. Entonces ahora viene el principio espiritual y nos dice, entre todas las cosas a las que tenemos que volver, necesitamos tener amistad con Dios. Volvamos, mis amados, en este tiempo en amistad con Dios. Es más, me abrazo a la verdad bíblica ahora, hoy, en este preciso instante, volvamos en amistad con Él porque viene la paz que da Jesucristo. Amén. Por último, el número 5, el estadio, es el estadio de amigo, de amistad. ¿Cómo es eso? Claramente podemos alcanzar esa estatura y claramente podemos tener esa relación espiritual con Dios. Y vamos a sustentarlo, como todas las cosas, con la palabra. Dice que nosotros tenemos que hacer las obras que hizo Abraham. Dios es padre, ¿cuántos dicen amén? Pero la Biblia deja ver que también Abraham es padre. Dice que por medio de la fe nosotros somos hijos de Abraham, pero tenemos por claro, porque así lo dijo Jesús, mayor que Abraham, yo soy. Ese es el Señor. Pero Él deja ministros para que nosotros podamos entender cuáles son las obras que tenemos que seguir. ¿Cuáles son las obras? Por ejemplo, dice que las obras de Abraham tenemos que hacer. Obras de fe. ¿Cuántos dicen amén? Las obras de Abraham, porque es por eso dice la Escritura que Él es el padre de la fe. También dice que Él no tuvo problemas en dejarlo todo por ir en pos de la revelación del Señor. Esas son otras obras de Abraham, por ejemplo. Dicen la Escritura, por ejemplo, que Él se presentó delante de Melquisedec, que es un tipo de Cristo, y le ofreció ¿qué cosa? ¿Le ofreció qué cosa? No tenga miedo. Le ofreció los diezmos. Y eso no tiene que ver ni con la ley judaica, no tiene que ver ni con el pueblo de Israel. Eso es un mandamiento eterno. Eterno. Porque reconoció a alguien mayor, un sacerdocio mayor. Y Melquisedec, que es tipo de Cristo, que es una cristofanía, que es una aparición de Cristo en todos los tiempos, deja ver que Abraham ofreció sus bienes. Luego sí, vino la ley que el Señor le dispuso al pueblo de Israel y se lo puso como una obligación tributaria, claramente.
Pero como nosotros nos manejamos bajo los principios, entendemos, porque así lo dijo Jesús, cuando se le presentaron los fariseos y le dijeron que si era lícito llevar adelante las ofrendas, llevar adelante los diezmos, pero también si era lícito darle a César, se presentó Jesús y le dijo, ¿qué cosa? A César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Y yo digo amén. Nosotros, dijeron los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquel tiempo, hemos entregado esto, entregamos nuestros diezmos, entregamos todo. Sí, les dijo Jesús, plantando un principio. Ustedes esas cosas que hacen están bien, tienen que hacerlas, pero sin dejar de hacer las otras. Buscar la misericordia, buscar la reconciliación, entender que todo lo que viene de Dios es bueno. Tienen que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Mateo 23, 23. Entonces las obras de Abraham, que alcanzó la estatura de amigo. Dice la Escritura, por ejemplo, tengo la Biblia de las Américas, Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 7. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué maravilloso es que el Señor comience a vernos como amigos. Pero hay que hacer obras. Hay que hacer obras de justicia. Hay que hacer obras de misericordia. Hay que hacer las obras que hizo Abraham. Todas, no las que a mí me parecen. Todas las obras. Las obras de fe que hizo Abraham como un padre de la fe, como alguien que direccionó, las tenemos que hacer nosotros. Bendito sea Jesús, que dice que Él echó de nuestras tierras a nuestros enemigos. Los eliminó. Y dice que como descendencia se la dio a Abraham y a todos los que estamos siendo abrazados por la fe que tuvo Abraham. O sea, nosotros somos herederos, porque dice que tanto a Abraham, a Isaac y a Jacob se les dieron herencia. Y podemos decir claramente que es hermosa la heredad que me ha tocado, la heredad de fe, la heredad del Señor. Las glorias de Cristo nosotros las hemos heredado. ¿Cuántos dicen amén? Pero se puede ser amigo. Claramente se puede, pero eso requiere de una mayor intervención de parte del Espíritu Santo y una búsqueda mayor. Pero dice la Biblia que el que busca, halla. Claro que podemos alcanzarlo. Veamos otro pasaje. Hay también en la Biblia de las Américas, Isaías capítulo 41, verso 8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, ¿qué dice? Mi amigo. ¡Wow! Qué maravilloso debe ser, porque no lo dijo una persona, no lo dijeron otros patriarcas, lo dijo Dios. Así como cuando Jesús habló sobre la vida de Juan el Bautista, muchos decían un montón de cosas de él y hasta se lo criticaba, muchísimas cosas. Pero él dijo, de los profetas nacido de mujer, no hay otro más grande que Juan. Y la Biblia deja ver, yo creo que, por lo menos en mi caso, poder alcanzar la estirpe de Juan, ya estoy hecho. Lo quiero, lo anhelo. Pero dice que más que un profeta era él. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es ser más que un profeta? Y la Biblia dice que más que un profeta es ser una voz que clama en el desierto. Que el Señor nos conceda ser una voz de parte suya para poder proclamar las virtudes de Jesucristo por sobre todas las cosas. Amén. Pero veamos otro pasaje más. La Biblia de las Américas en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios
tuvo en primera instancia ser creyente y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Impresionante. Fue un hombre que escuchó la voz de Dios. Fue un oyente. Después fue creyente. Después fue un discípulo. Después siervo. Y alcanzó una estatura de amigos. Y bendito sea el Señor, nos conceda en este tiempo volver en amistad con Él. Y claramente se puede, mis amados. Se puede. ¿Cuántos dicen amén y le creen a la palabra? Pero para que eso acontezca, nosotros tenemos que mirar las obras de los que fueron amigos y también lo que tenemos que dejar y que nos pone en enemistad. Si nos pone en enemistad, nos está corriendo de la posibilidad de ser amigos. ¿Estamos bien hasta ahí? Y miren estas dos referencias, que son las más puntuales, hay muchísimas más. La Biblia de las Américas en el libro de Santiago, en el capítulo 4, y más específicamente en el verso 4. ¿Lo encontró? Ahí está. Dice así: oh almas adúlteras, prestemos atención a eso. El Señor nos conceda estirpe toda clase de adulterio que pueda haber en nuestras vidas. Claramente, mis amados, en primera instancia Dios quiere hacerlo en el orden espiritual. Eso es de esa manera. El pueblo estaba doblegándose en el corazón, como puede acontecernos a nosotros. Ser infieles, ser corruptos, tener doble ánimo. Santiago habla bastante de esto, el apóstol Santiago. Pero en primera instancia tenemos que rogarle al Señor que quite de nosotros todo lo que quiera venir a sacarnos de la fidelidad a Dios. Exclama el escritor, el Espíritu Santo lo traslada y dice: oh almas adúlteras, es tiempo de quitar de en medio todas las infidelidades, todas las corrupciones, todo lo que adultera la perfecta comunión con el Señor, y alinearnos, guiarnos y poder permanecer firmes. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aprendiendo por espejo, lo que podemos decir es: si queremos ser amigos de Dios, tenemos que ser enemigos de lo que el sistema quiere ofrecernos y del lugar en el que Cristo y del lugar del que Cristo nos sacó. ¿Cuántos dicen amén? Dice claramente cuál es la primera batalla que nosotros tenemos que librar para mantenernos en fidelidad, para mantenernos puros, para estar limpios, y es salir de todo lo que el mundo ofrece. Si queremos ser amigos del Señor, el que quiere ser amigo del mundo, hay algo que no puede acontecer, indefectiblemente se constituye en enemigo de Dios. Por eso, mis amados, es tiempo de salirnos de las mezclas. No es una contradicción escritural. Cristo dice: vayan y hagan discípulos por todo el mundo, porque claramente es una tierra de corrupción, es una tierra de sombra y de muerte. Pero no se mezclen, pero no se queden, pero no se conviertan a ellos. Más bien, dice el principio profético, que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Entonces tenemos que tener claros que si queremos permanecer en amistad con Dios, en esa vuelta que Él está haciendo con nosotros, tenemos que tener claro qué y cuáles son las enemistades que el mundo ofrece. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. En esta ocasión tengo la versión Reina Valera 1960. Primera carta apostólica
escrita por Juan en el capítulo 2, versos 16 y 17, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene del Padre, sino del mundo. Otra cuestión más para tener en cuenta. Porque somos la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, donde hay una cultura, donde hay un lenguaje, donde nosotros tenemos una tierra de abundancia, donde fluye leche y miel, el Canaán espiritual que el Señor ofrece para que nosotros tengamos plenitud. Todo lo que necesitamos para nuestras vidas está en el reino de Jesucristo. Absolutamente todo. Es más, todos los que venimos de afuera, en mi caso, viviendo muchos años fuera del Señor, de su presencia, de los pactos y de sus promesas, déjenme decirles que no quiero ni acercarme a esos lugares, porque los conozco, no me los dijeron, sé cómo son. Ahora, la iglesia que está en el mundo, pero no pertenece al mundo, dice el Señor. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros tenemos una patria celestial y hacia ese lugar vamos. Lo que nos está diciendo es que necesitamos ser guardados en ese lugar. Es más, la oración de Jesús dice: Padre, no los quites, guárdalos. Guárdalos. Y lo único que puede guardarnos es permanecer en amistad con Él. Porque siempre estarán todos los enemigos, que el Señor los reprenda para querer hacernos volver. ¿Recuerdan ese concepto? Que estamos en un tiempo de retorno. El enemigo, que el Señor lo reprenda, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, también sabe de estas cuestiones. Y como Él imita, lo que va a querer hacer es hacernos volver, pero hacernos volver al mundo. Pero bendito sea Dios que Él nos está cubriendo con fuerzas. Elías está actuando a nuestro favor, nos está cubriendo y está haciendo volver nuestro corazón al Padre, al único Padre, al Padre verdadero, a nuestro Padre Dios, al que tiene el poder, la unción para quebrar aún todos los yugos de Egipto, de Babilonia, al que jamás hará que nosotros nos dobleguemos ante la estatua de Nabucodonosor, sino que estaremos seguros y estaremos firmes, y más allá de todo lo que quiera venir y más allá de que quieran recalentar el horno 7 veces, nosotros no vamos a doblegar nuestras rodillas. No lo haremos. No lo haremos. Jamás. Yo le pido al Espíritu Santo nos dé la fuerza, la firmeza para permanecer hasta el fin. Porque el que permanezca, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Los deseos de la carne, los que en definitiva son impulsados por el sistema. Cuestiones, muchas de ellas, si nosotros las sabemos bien administrar, son buenas. Porque está bien tener anhelos. Por ejemplo, está bien tener proyectos. Como también está bien pagar nuestros impuestos. ¿Cuántos dicen amén? También está bien llevar adelante todo lo que requiere y tiene implicancias en compromisos y responsabilidades en nuestra vida civil. Pero qué bueno es entender que por sobre todas esas leyes están las leyes de Dios que nos mantienen en integridad. Con esto no estoy diciendo que no hay que cumplirlas. Lo que estoy diciendo es que el Señor nos da la capacidad de bien administrar no solo los pensamientos, sino mantenernos en una línea espiritual para saber muy bien lo que tenemos que hacer. A César lo que es de César. Eso lo entendemos muy bien. El mundo lo entiende muy bien. Nosotros lo entendíamos así. Si alguien nos sacaba plata, nosotros no nos dábamos ni cuenta porque estábamos bajo otros cielos. Cuando alguien quería sacarnos nuestro tiempo, ni siquiera nos dábamos cuenta porque el que reinaba era otro sobre nuestras vidas. Tenía posesión, estábamos en esclavitud.
Ahora pertenecemos al Señor. Y Él nos hace ver que también nuestro tiempo le pertenece a Él. Y que sí, hay cuestiones que llevamos adelante. No es que nos dice, bueno, ahora no tenés que trabajar más. Ahora ya los impuestos no los pagues. Ahora no te ocupes de tus hijos. No, porque esas son todas cuestiones del mundo. No. Ahora sé un irresponsable. Ahora viví de la caza y de la pesca. Ahora espiritualizá todo porque, bueno, no somos del mundo y el mundo está todo contaminado y yo quiero quedarme en mi casa encerrado mirando la tele las 24 horas. Prédicas y alabanzas. Toda la noche sin parar. No. Seamos responsables espirituales de lo que el Señor nos está diciendo. El mundo está corrompido, pero mientras nosotros estemos bajo la cobertura del Señor, tendiendo nuestra mirada a Jesús, volviéndonos en amistad con Él, eso no nos podrá abrazar. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a estar buscando las cosas del mundo, sino que vamos a estar buscando el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que muchas veces las hemos considerado prioritarias, nos van a alcanzar, solas van a venir. Y van a venir aquellas que el Señor considera necesarias. Y dentro de las que considera necesarias, el Señor también dice que viene con abundancia. Pero cuando viene con abundancia también tenemos que ser buenos administradores de la gracia que se nos fue concedida para no ser corridos por las bendiciones. Parece una contradicción, pero muchas veces el creyente, como permaneció en su estadio solamente de creyente y de oyente, y no fue discípulo, y no quiso conservarse siendo un siervo, y no quiso tener su mirada hacia la amistad con el Señor, aún las bendiciones los corren. Los corren. Este es un tiempo en donde cronológicamente nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, el movimiento que se lleva adelante en el orden secular, se llevan adelante, por ejemplo, tiempos vacacionales. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno salir de vacaciones, ¿sí o no? No, pastor, nosotros estamos... Lo que siempre le enseñamos a la iglesia, que eso es bueno, está bien, no estamos en contra de eso. No podríamos tampoco, no es doctrinal, no está en la Escritura, no pasa por ahí. Lo que sí tenemos en cuenta y lo que sí ministramos es que nosotros no podemos vacacionar de Dios. Porque vamos a ponerlo al revés. Imagínense qué terrible, por lo menos yo lo tomo como terrible, que el Señor se tome vacaciones de nosotros. ¿Se imagina? Eso sería estar a la deriva. Eso sería estar sin cobertura. Que el Señor diga, por 15 días, que Cristian se arregle. Aprovecho que Cristian está de vacaciones y le voy a dar a Cristian. ¿Se entiende, mis amados? Son todas cuestiones que están bien. Lo que no está bien es sacar nuestro corazón y decir por 15 días yo soy yo. Mi cuerpo, mi decisión. Hago lo que mejor me convenga y bueno, después vemos. Miren, si eso es tan peligroso, porque nos ha tocado verlo, no solo porque la Escritura lo manifiesta, nos ha tocado verlo. Basta una semana donde nos salimos del rango. ¡Ja! Más reuniones que Milei después. Entonces el Señor lo que está haciendo es prevenir y nos está haciendo entender: en todo tiempo te alabaré, Señor. En todo tiempo te alabaré. Tampoco vayamos a extremos, no tire foto dentro de la playa con la Biblia, así. Todo mojada la Biblia. O como hacen algunos, gracias a Dios acá no. El mate, los churros, la Biblia, Salmo 91.
¿Tiran el Estado? ¿Tiran la Biblia? Señor nos conceda poder entender por qué, mis amados, porque estos principios nos acompañan en el trayecto de todos los tiempos, en donde no podemos corrernos nosotros del radio del Señor. Ese es el Espíritu Santo, así como vemos en el camino, en el orden natural, y vamos en la ruta y vemos radar, y entonces bajamos la velocidad. Y después se escapó, no hay ninguna señal, y después bajamos. Que el Espíritu Santo siempre, por favor, Señor, sea nuestro radar y podamos entender, porque es un beneficio salirnos de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida, porque eso no proviene del Padre. Nada que te aleje de Dios lo podés poner como algo que viene de Dios. Jamás. Pastor, yo ya tenía los boletos para ir a la costa. Está bien, tranquilo. Pero entendamos esto y que el Espíritu Santo nos haga comprender estas cosas. Amén. Porque el mundo pasa, dice el verso 17. Sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Miren esta promesa que tiene que ver con esto que hablábamos acerca de la integridad, que no es algo que yo diga que sea fácil. Todos tenemos que trabajar para que eso acontezca. Pero dice Proverbios en el capítulo 3, en el verso 32, tengo la Nueva Versión Internacional, en donde el Señor dice, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro, ¿qué dice? Le brinda su amistad. Leemos de nuevo. El Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad. Entonces, ¿qué es lo que nos está aconsejando el Espíritu Santo por medio de la palabra y que nos conduce a Cristo? Es que nosotros podamos mantenernos íntegros. No significa que somos perfectos, no significa que no nos vamos a equivocar, no significa que vamos a errar. Lo que sí significa es que necesitamos tener el oficio continuo de acercarnos al trono de la gracia. Necesitamos tener de forma continua esa vuelta al Señor, una vida de arrepentimiento, donde cuando entendemos que algo no está bien, tenemos que arrepentirnos, pero también tenemos que apartarnos para alcanzar misericordia. Entonces eso nos vuelve en integridad con Dios y Él nos concede poder ser nuestros amigos. Qué hermosa promesa. Pero lo más extraordinario es lo que antecede y nos saca de lugares de perversión. A medida que nos acercamos en amistad con Él, nosotros vamos dejando lugares, campos, tierras, en donde la perversión quiere abrazarnos, quiere abrazar a nuestra familia, quiere tomar lugar en nuestras generaciones, pero bendito sea Dios que apertura un campo nuevo, la tierra de los vivientes, donde es extirpada la perversión por medio de la manifestación de Cristo y nosotros podemos tener amistad con el Señor. Nos brinda su amistad. Amén. Termino y adoramos al Señor maravilloso, hermoso, nuestro Dios. Y hermosa su palabra porque estamos proclamando que hay retorno para todos y para todas las cosas. Nos abrazamos al Shub de Dios que fue lanzado proféticamente para hacernos volver, para que nosotros podamos retornar, para que regresemos a los lugares a los que tengamos que regresar. Y si tenemos que arrepentirnos y el Señor nos concede comenzar de nuevo, eso es extraordinario. Los nuevos comienzos, donde encalló, donde se trabó, donde el Señor abrazó al arca de Noé. Como en esos tiempos, Señor, nosotros queremos encallarnos en Ararat, en el monte de los nuevos comienzos. ¿Se anima a ponerse de pie conmigo? Vamos a leer un pasaje más
y luego le voy a pedir a mis hermanos que nos ministren con la alabanza y podamos salir de la presencia de Dios adorando. Así como hemos ingresado, dice la Escritura que tenemos que saber cómo salir. Y qué bueno que es poder iniciar adorando al Señor y terminar adorando al Señor. La Biblia de las Américas, en el libro de Juan, alguien que creció en su posición personal, pero también creció en su posición familiar, pero también creció en su posición ministerial, porque estuvo cerquita del corazón del Señor y le permitió, como a otros, porque el Señor dice que concede dones a cada uno, da cosas importantes a cada uno, pero también nos hace entender que nosotros tenemos que ser buenos administradores y gozarnos de que eso acontezca. Los otros evangelistas, Lucas, Mateo, Marcos, dice que escribieron sobre las obras que hizo Jesús. Dentro de ellas muchos milagros. Pero dice que Juan escribió acerca de quién era Jesús. Y Él es amor. Y Él dice que estableció los mandamientos, porque Él trasladó una verdad. Él no solo trasladó las obras, sino que Él trasladó la esencia de lo que es el Señor para nosotros. Y el capítulo 15, donde comienza diciendo que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y si permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Luego en el verso 12, el verso y el número del gobierno, dice su palabra, 15:12 de Juan: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Él se constituye nuestro amigo. Él abre algo nuevo desde el momento en que se acercó a nosotros. Jesús se acercó a nosotros. Ahora nosotros nos podemos acercar a Él. Nadie tiene mayor amor. Él dio su vida por nosotros, o sea que nos está considerando sus amigos. El verso 14 dice: vosotros sois mis amigos. Nuevamente lo vuelve a decir. Pero ¿cuándo? Si se mantienen haciendo lo que yo les mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bendito sea Dios, que queremos ser la iglesia que lleva adelante todo lo que el Señor nos indica. Todo lo que he hecho, soy tu escogido, soy tu siervo. Y todo lo que hago tiene que ver con tu palabra, Señor. Amigos. El verso 15 dice algo extraordinario. Miren, en ese ascenso, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Bendito sea Jesús. Él nos ha hecho conocer todo lo que proviene del Padre. Es más, Él es el único camino al Padre. Es más, Él es el único nombre dado a los hombres en cual hay salvación. Él es el único en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Kyrios, el Señor. Solo Él. Ahora nos está diciendo, en este tiempo en donde los estoy haciendo retornar, los estoy haciendo volver, también marco un principio que los va a acompañar de ahora en adelante. Vuelve hoy en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te irá bien. Te irá bien. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os sea concedido. Señor, en esta mañana, en este tiempo, en este Kairos que has aperturado, nosotros nos estamos volviendo. Señor, nosotros estamos siendo abrazados por la paz. Nosotros recibimos la promesa de que nos irá bien. Señor, nosotros queremos alcanzar la estatura de amigos, la amistad con el Padre, la amistad con el Hijo y la amistad con el Espíritu Santo.
entonces se nos está concediendo todo lo que viene del cielo de Dios. Todo, absolutamente todo. Y estamos dispuestos, Señor. Yo vengo ministrando a las familias, yo vengo ministrando a los hermanos, yo vengo ministrando a la iglesia, que volvemos en amistad con Dios y que la paz será nuestro caminar y que la paz será lo que nos abrazará y que la paz será mayor que la que el mundo puede ofrecer. Mi paz os doy, mi paz os dejo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Adoremos alegremente a Dios, exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid y anunciemos con cánticos su amor, levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, proclamando con cánticos porque Él es nuestro Dios. Venid y adoremos, postrémonos delante del Señor, nuestro Dios. Exaltemos a la roca de nuestra salvación. Venid, anunciemos con cánticos su amor, levantemos alabanzas, gloria y honra a nuestro Dios. Entremos en su presencia con alabanzas, porque eres nuestro Dios. Venid, venid y adoremos, postrémonos delante de nuestro Dios. Venid con alabanzas, con manos levantadas hacia Dios. Adoremos en su presencia, adoremos en su presencia.
su presencia y adoremos en su presencia. Venid y adoremos delante del Señor, nuestro Dios. Venid con alabanza.